Bienvenidos a todos mis hermanos, qué gozo es verles en este día tan precioso. Ya se fue el año, ahora sí. Siempre se empieza a ir desde enero, se empieza a terminar, pero ya nos llegó el fin de este año. Dios ha sido bueno con nosotros, Dios ha sido fiel y qué buena oportunidad de gastar un domingo, este tiempo precioso, precisamente en esto, ¿verdad? En estudiar la palabra de Dios. Qué precioso es poder abrir la Biblia con libertad, disponernos a escucharle, y es una bendición, mis hermanos. Y esa es nuestra encomienda como parte de la iglesia de Cristo. ¿Cuántos acá son parte de la iglesia de Cristo, mis hermanos? Ese es nuestro gozo, ese es nuestro gozo. ¿Y cuántos otra vez están agradecidos y llenos de felicidad por nuestro Señor, verdad? Y por eso predicamos la Escritura capítulo a capítulo, versículo a versículo. Creemos en la autoridad bíblica dada por Dios a todo creyente, que es la palabra de Dios. Creemos que la cabeza es Jesucristo y su palabra es nuestra regla de fe y conducta, ¿verdad? Y dice la palabra que toda la Escritura completita fue inspirada por Dios para nosotros, para que podamos crecer. Y también nos dice que cielos y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará, ni una tilde, o sea, ni una coma. El hebreo está escrito con comitas que le dan la expresión, así como nuestros acentos, como los signos de interrogación, de admiración. También el hebreo tiene estas tildes, ¿verdad? Y estas pequeñas escrituras que le dan sentido a la palabra de Dios. Aún eso Dios lo inspiró y nada de eso va a cambiar, ¿no? Y ese es mi deseo como Calvary, mis hermanos, como iglesia, que desarrollemos un pensamiento conforme a la palabra de Dios, viviendo por ella, ¿verdad? Y es algo muy importante eso, ¿no? Si nos disponemos a escucharla, la creemos y damos pasos valientes de fe y decidimos hacer los cambios que ella nos pide, definitivamente vemos su beneficio sobre nosotros, la bendición de Dios. Y por eso queremos entenderla en todo el contexto. Y por la gracia de Dios estamos en la primera carta del apóstol Pedro, escrita por Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿verdad? Cristo así lo apodó a él, y Dios, Jesucristo, lo puso como el líder de los 12, ¿verdad? Y nos enseñó muchas cosas a través de él. Y lo interesante es cuándo está escrito en esta carta. No te olvides del contexto histórico, político, lo que está pasando en este momento que Pedro está escribiendo esta carta. Estas no nada más no es un cuento, ¿verdad? No es una historia ficticia, no. Pedro le está escribiendo a gente como tú y como yo, que están en una situación muy difícil, así como nosotros estamos a punto de entrar pues en todo este clima político que vivimos aquí, lo que se está viviendo en México y en otros países, ¿verdad? Ellos tenían su clima político también, ¿verdad? En ese tiempo estaba Nerón, este hombre pues loco, despiadado, horrible, ¿verdad? Y en ese tiempo iba a haber más y más persecución, y la persecución no era nada más que les quitaban las casas. Allí en México, por ejemplo, en aquellos tiempos cuando llegó el evangelio, la gente de repente les quemaban sus campos. Fíjate, eso pasaba en México, les quemaban sus campos porque ellos no querían ya, dicen, no, pues es que yo creo en Cristo, yo no te puedo dar dinero para los tamales, para el Día de la Virgen o cosas por el estilo. Y entonces lo que hacían en aquel tiempo era, les quitaban el trabajo, les mataban sus animales, les quemaban sus campos, y de pronto ellos llegaban a su iglesia y de ahí surgieron todos estos cantitos, y me pasó esto y aquello, pero yo le doy gracias a mi Dios. Y estaban gozosos. Era gente que perdía ese tipo de cosas, ¿verdad? Eso sucedió en México. Este tipo de cosas estaba pasando allá, e iba a pasar cosas terribles, como que ellos iban a ser quemados vivos, literalmente, imagínate, ¿no? Entonces Pedro nos está diciendo esto. ¿Cómo puedes mantenerte firme a pesar de vivir en una filosofía, en un mundo con una filosofía humanista y temporal, anti Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la medicina para vivir con los ojos puestos en la eternidad? Y nos dice Pedro, ¿sabes qué? Recuerden su identidad, recuerden la palabra de Dios que les da el propósito para vivir, recuerden sus privilegios, ¿verdad? Y nos da estas razones poderosas para que aún a pesar de cualquier tribulación en el mundo, sea enfermedad, sea lo que sea, por causa de la justicia podamos sostenernos. Y me gusta mucho 1 de Pedro 2, 9 y 10, que yo creo que son los versículos claves de toda esta carta para decirnos quiénes somos. Nos dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero que hoy han alcanzado misericordia, ¿verdad? Este es el punto, y es una tremenda gracia, mis hermanos, leer esto, entenderlo. Yo creo que la eternidad no nos va a bastar
para darle gracias a Dios y para adorarlo llenos de gozo al Señor. Pero es una tremenda gracia divina derramada sobre nosotros. Y lo que Pedro está diciendo es, esto debe producir algo en nuestras vidas, ¿verdad? No derramó todo esto para vivir una religión vacía y para vivir ahí a medias y que sí, pues yo voy y cumplo cada domingo. No, Pedro nos dice que debemos responder en obediencia, que tenemos responsabilidades, ¿verdad? Y comienza diciendo, absténganse de los deseos carnales que están batallando contra esa nueva vida que Dios ya les dio, contra esta nueva naturaleza, ¿verdad? Hoy tienen nuevos intereses, nuevas metas, nuevos apetitos. Entonces, por favor, desháganse de esos deseos carnales, ¿verdad? Y un cambio externo nos dice, mantengan buena su manera de vivir en un mundo en tinieblas, porque Dios los puso como luminares en un mundo en tinieblas. Así como se ven las estrellas en el universo que es totalmente oscuro, si quitas las estrellas pues no hay luz, no hay reflexión, no hay nada, ¿verdad? Pero las estrellas ahí están brillando, ¿verdad? Así Dios nos puso en este mundo para brillar y nos dice, vivan de una manera honorable, justa, delante de los incrédulos, ¿no? Y nos explica, es interesante porque nosotros pensaríamos, bueno, entonces hay que poner buenas leyes, buenas tradiciones religiosas para que el día que nos toque, que se vean los cuetones y se vea todo que estamos festejando el día de la reforma, por decir algo. Hay que hacer mucho activismo político, hay que hacer mucha obra social. Y dice Pedro, no es así. Comienza en un carácter cristiano. Comienza en un cambio interno, una conducta sumisa y obediente, ¿verdad? Con eso es con lo que brillas, porque vives en una cultura anti Dios caracterizada por lo contrario, por la soberbia y la rebeldía. Y entonces Jesús nos dijo, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Interesante, ¿no? Porque nosotros buscamos descanso en cualquier otra cosa, pero la palabra de Dios nos comienza a enseñar que debemos manifestar este carácter interno en mansedumbre y humildad, porque así es nuestro Dios quien nos salvó. Pero hace algo interesante, que no es automático. Eso es lo que nos está enseñando la Biblia. Mucha gente piensa eso, ¿no? Mucha gente dice, pues es que yo voy y no pasa nada, y yo leo y no pasa nada. Bueno, porque no es automático, porque hay algo que tú tienes que hacer, necesitas responder. Dice el Señor, aprendan, lleven, esos son verbos que conllevan acción, ¿verdad? Y cada día tenemos que tomar una decisión, morir a mí mismo, no buscar mis derechos, listo para dar, listo para amar, para servir, para honrar, para respetar al más cercano, a mi prójimo, ¿no? Y nos dice, esta sumisión y obediencia va a manifestar tu nueva identidad. Y esa va a ser la base sobre la cual tienes que construir un testimonio creíble a toda la humanidad en tinieblas, ¿verdad? Muchas veces pensamos, no, es que necesitamos un buen programa de evangelismo. Sí, hay que salir a las calles, sí, hay que proclamar el evangelio, pero todo esto tiene que estar basado en esta nueva identidad, ¿verdad? Para que el nombre de Cristo no sea vituperado. Y nos dice 4 áreas principales donde necesitamos manifestar esta nueva identidad. La primera, en una sociedad, ¿verdad? Hoy en día Facebook, redes sociales, ves toda esta animosidad de las personas en contra del gobierno, ¿verdad? En contra de todo lo que está sucediendo. Bueno, los cristianos estamos llamados, como dice en 1 de Timoteo, capítulo 2, creo que dice, ustedes oren por sus autoridades, oren por ellos, ¿verdad? Porque no es Romanos, porque no hay autoridad sino puesta por Dios. No estén de rebeldes como el mundo lo está. No, ustedes oren, confíen en mí, yo soy soberano. Hagan lo que tienen que hacer, sean inteligentes, ¿verdad? En hacer sus responsabilidades civiles, pero confíen en mí. Y luego la segunda es nuestro trabajo, ¿no? También ellos vivían no solamente gobernados por Nerón, vivían en una cultura de esclavitud, donde si el amo, ¿verdad?, le caía mal, estaba de malas, podía agarrar al esclavo y agarrarlo a latigazos. Así de sencillo. Donde si el esclavo le desobedecía, le podía cortar las orejas. Imagínate. Y ya lo veían por allá y le decían, ¿qué le va? Pues este es un esclavo desobediente. O sea, en esa cultura, Pedro nos está diciendo, por favor, sean mansos y humildes, porque eso es lo que fue Cristo, ¿verdad? En la tercera área en la cual hacemos callar la ignorancia de los críticos de la fe, ¿verdad?, es la familia. Y también a la mujer y al hombre nos da un desafío, ¿no? La mujer en una cultura donde ella tampoco tenía respeto, donde solamente era un objeto, una criada literalmente, ¿no? También a ella le dice, así es como tienes que ganar a tu esposo,
¿verdad? Con una conducta casta y respetuosa, ¿verdad? Utilizando recursos espirituales, no apoyándote en tu arreglo externo, sino en un espíritu afable y apacible, ¿no? Al hombre también le dice, tú manifiestas tu sujeción y humildad dentro de tu matrimonio, actuando con sabiduría, ¿verdad? Para ganar a tu familia, haciendo visible a Cristo en el mundo. Y entonces nos da todos estos roles y nos muestra que necesitamos comenzar por este carácter interno, ¿verdad? Y nos enseña a los hombres cómo debemos manifestar esta hombría. Y finalmente lo que está haciendo es mostrar un corazón transformado. Eso es lo que es el cristianismo, un corazón transformado. Perdimos nuestra imagen, perdimos nuestra identidad cuando pecamos, y cuando venimos a Cristo regresamos a nuestra identidad, ¿verdad? La mujer sujeta al hombre, el hombre tratándola como un vaso más frágil, y vivir el matrimonio como un regalo del cielo, vivir en tu trabajo como el mejor trabajador, respetuoso, ¿verdad? Viviendo como un ciudadano sujeto a la autoridad, honrando, dando honra al Señor, haciendo esto. Y el día de hoy el Señor, el Espíritu Santo inspira a Pedro a concluir con esta nuestra responsabilidad, ¿verdad? En lo que somos, en una cuarta área que es la iglesia. Y entonces lo que va a hacer Pedro es profundizar en nuestra obra de gracia, en nuestros corazones. Y nos va a exhortar a buscar primeramente una actitud que debemos procurar. Y esta actitud no es sino la mente de Cristo, ¿verdad? Lo que Cristo traía en su corazón cuando Él hizo las cosas y vivió en este mundo. Y solamente ahí vamos a encontrar libertad y gozo. Solamente ahí vamos a encontrar libertad, un corazón libre de las horribles obras de la carne. Y vamos a poder manifestar todo lo que acabamos de decir anteriormente sin ningún problema. Y es interesante que nos va a llevar a una conclusión maravillosa. Una persona que vive en este estándar va a ser una persona que viva una vida abundante, una vida que ame y que disfrute. ¿Cuántos quieren tener una vida así, mis hermanos? Bueno, esta es la manera. Pero la receta que el mundo nos da está podrida, no sirve. Pero nos va a mostrar cómo lo que este mundo te propone para que tengas una vida abundante, ¿qué es? Pues cosas materiales, logros temporales, placeres sin límite, ¿verdad? Y no es así, porque vemos que ha habido personas que les dan con todas esas tres cosas y aún así terminan suicidándose. Más bien nos va a mostrar que eso consiste en una persona transformada por el poder del Espíritu Santo, una nueva criatura. Eso es lo que nos hace vivir esta vida abundante, digna de amarse, ¿verdad? Por eso yo titulé el mensaje de hoy, el retrato de una vida abundante en un mundo malvado e inestable. Qué bonito, mira. Entonces, el retrato de una vida abundante en un mundo malvado e inestable. Vamos a dar lectura y vamos a leer de los versículos 8 al 12, capítulo 3. Dice así, 8 al 12, dice así. Otra vez, perdón, aquí lo tengo. Finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Señor, bendice tu palabra. Por favor, háblanos, Señor. Por favor, llénanos de vida y de luz, Señor, en nuestros corazones mientras estudiamos tu escritura. Dame de nuevo autoridad, claridad, Padre, y danos corazones dispuestos a escuchar. Que tu palabra halle cabida en nuestros corazones para ser rehabilitados. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahí estamos, mi hermano. Finalmente esto es el retrato de una vida abundante en un mundo malvado e inestable. ¿Qué te parece eso? Imagínate una foto preciosa, hermosa, ¿verdad? Con atrás un background de guerra y de muertos y de todo ese rollo. Bueno, así es como brillamos en el Señor y nos va a dar este retrato de una vida abundante. Bueno, mi primer punto es ese. Para que tengas parte en este retrato, dice, es alguien que tiene y procura un mismo sentir de corazón. Y comienza Pedro, después de hablando todo después de haber dicho todo este background de lo que venimos hablando, dice finalmente,
¿verdad? Sean todos de un mismo sentir. O sea, en conclusión, para completar el paquete del que acabamos de hablar, con el cual debemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, dice, sean todos, ¿verdad? Y es un mandato, cada uno de nosotros. ¿Qué significa eso? No hay excepciones, mi hermano. No hay cláusulas de excepción. Nos dice, sean todos de un mismo sentir. ¿Qué significa eso? Que tengamos, y eso es algo que debemos de hacer, tengamos un mismo modo de pensar, un mismo parecer. Piensa en eso, una misma opinión. Todos necesitamos tener una misma opinión moldeada y movida por la mente de Cristo, ¿verdad? Y abarca también mis emociones, porque implica unanimidad. Que tengamos un mismo corazón, un mismo ánimo, así como cuando están en el fútbol todos cantando, wow, cuando está ganando el equipo favorito. Es esta misma unanimidad, en armonía unos con otros, ¿verdad? Unidad de espíritu, basado en una misma mentalidad, en unas ideas similares. Eso es lo que trae la unidad en el cuerpo de Cristo y eso es lo que nos va a dar esta vida en abundancia, ¿verdad? Y puedes decir, bueno, ¿cómo hago esto? Nuestra frase de hoy que vamos a estar viendo es, no es algo que se da de manera natural. Tienes que saber eso. No es algo que se da de manera natural. Así como la unidad, como la paz, se tienen que cuidar. De la misma manera necesitamos este mismo sentir para poder manifestar estas cosas, ¿verdad? Y es una decisión de amor, ¿verdad? En respuesta al amor de Cristo. Pero es algo, para que yo tenga esta mentalidad, es algo que yo necesito procurar, cultivar, buscar intencionalmente. ¿Cómo? Bueno, en primer lugar, ya vemos esta frase muchas veces, andando en el Espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne, ¿verdad? Lo que dijo Pedro, absteniéndome de los deseos carnales que batallan contra mi alma. ¿Cómo? En maneras prácticas, pasando tiempo con mi Señor, procurándolo, ¿verdad? Comprobando su buena voluntad, al creerla, al aceptarla, al obedecerla y al mismo tiempo desechando mis viejas convicciones. Esto es algo muy importante porque pretendemos vivir el cristianismo con mis viejas percepciones y mis viejas convicciones, ¿verdad? Si tú tienes tu particular modo de pensar, no te has arrepentido, ese necesita morir y necesitas creer en lo que Dios está diciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tú vives centrado en ti mismo, si sigues viviendo tu vida diaria como si no conocieras a Cristo, como si el Espíritu no estuviera en ti, vives arrastrado por las obras de la carne, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? Celos, envidias, chismes, competencia, crítica por tus emociones, por tus circunstancias. Y todo eso, ¿sabes qué describe en el mejor de los casos? Si es que existe tal cosa, que yo dudo, una persona carnal o inmadura, ¿verdad? O más bien no salva. Y si alguien vive arrastrado por estas cosas, nunca va a encontrar este sentir. Al contrario, esta persona va a ser la causa del problema y la división en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, en cualquier lugar donde esté, porque eso es lo que vive la gente que no conoce al Señor. Por eso es lo que tenemos que hacer, intencionalmente poner a Cristo en el centro y buscarlo en su palabra, ¿verdad? Ningún otro lugar lo vamos a encontrar. No venimos a la iglesia a ver si encontramos química con un grupito, intereses en común con otro grupito, ¿verdad? Aquí no, pues hay que ir con los paisas, allá hay puro mexican, vamos para allá, ¿no? O puro guatemalian, ¿no? O de donde sea. Que aprendamos, tampoco lo vas a encontrar en buscar, no, pues hay que buscar ser cuatachos leales, ¿no? Y pasárnosla súper en las reuniones. No. La manera en la que vamos a encontrar este mismo sentir y mismo pensamiento no es yéndole todos al mismo equipo, no es jugando todos el mismo deporte, es muriendo a nosotros mismos. Que Cristo vive en nosotros, poniendo Cristo en el centro, y entonces vamos a poder manifestar esta pose preciosa de una vida de gracia, ¿verdad? En esta fotografía, una iglesia unánime, una iglesia en armonía. De aquí viene la unidad. Checa eso. Si te has pensado, ¿por qué no hay unidad? Por esta razón. Si todos nos enfocamos en Cristo y lo ponemos en el centro y todos morimos a nosotros mismos y tomamos a Cristo como nuestro modelo, entonces es cuando la unidad se da. Si tomamos la palabra de Dios, y vamos a hablar mucho de eso, ¿verdad? Vamos a ver la vida en abundante, la escena de esta fotografía. Ahora, ¿cómo se ve esta iglesia? Bueno, hay diferentes ingredientes o diferentes rasgos o colores que debe haber en esta fotografía. La primera es, procuremos tener una misma mente. Y esa mente la encontramos en la palabra, en Cristo. Si yo ando en mi rollo, si vivo una vida en la iglesia el domingo y vivo otra en mi casa y sigo siendo el mismo, nunca voy a encontrar una parte de unidad ni unanimidad en la iglesia. Al contrario, digo, yo voy a ser el problema. Pero si yo estoy responsablemente
Como dije, no es natural. Responsablemente estoy tomando mi parte, entonces yo voy a comenzar a cultivar este pensamiento. ¿Y qué requiero? Necesito ingredientes, necesito rasgos. La primera es la compasión, ¿verdad? Necesito la compasión. Dice, sean todos de un mismo sentir, compasivos, ¿verdad? Esto me gusta, ¿verdad? El amor de Dios entre nosotros, la unidad de esta fotografía se da cuando existe este rasgo, compasión. Piensa en eso, porque es una actitud. Compasión, ¿qué tan compasivo eres? Compasión es la palabra griega sympathés, de donde viene nuestra palabra simpatía, imagínate. Es este sentimiento de compañeros, conmiseración mutua. Conmiseración tiene que ver, ahorita lo vamos a ver más con misericordia, pero es ser compasivos con los sufrimientos de otros y aún de la gente que no conocemos, ¿verdad? El Señor nos llama a ser compasivos. Mira lo que dice en el juicio de las naciones, en Mateo 25:34, dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque aquí están los compasivos. Mira, ¿hacia dónde nos lleva la compasión? Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí, ¿verdad? Entonces es esta compasión que requerimos en nuestro corazón. No ser, ¿verdad? No ser indiferentes, sino esta conmiseración que se siente ante el mal ajeno, ser solidario, identificarte con tu hermano como parte del mismo cuerpo, ¿verdad? Porque dice que si vas a hacer bien, comienza con los más cercanos a ti, ¿verdad? Comienza en tu casa, ¿verdad? Somos del mismo equipo. Compasión también tiene que ver con esto. Las victorias de tus hermanos son las tuyas. Las derrotas de tus hermanos son las tuyas, ¿verdad? Si una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Cada vez que lo hacemos con nuestro prójimo, conocido o no creyente, o no lo estamos haciendo a Cristo. Y estamos manifestando esta compasión, ¿verdad? Y específicamente también necesitamos compasión, ¿sabes cuándo? Entre nosotros, al ver los errores de tu hermano, ¿verdad? Imagínate este rasgo de compasión entre nosotros, al ver los pecados de tu hermano incluso contra ti, ¿no? Compasión es que cuando alguien se equivoca, ¿verdad? O alguien peca contra ti, que tú no inmediatamente, no que muy cristiano, no que mucho amor y líder y esto y lo otro, no estás siendo compasivo, porque se supone que estamos todos en un mismo barco, en el mismo equipo, y estamos para ayudarnos, para soportarnos unos a otros, ¿verdad? No criticarnos. Entonces necesitamos este sentir de compasión en lugar de envidia, de juicio. Cristo tuvo compasión con nosotros. ¿Te acuerdas cuando el Señor, creo que Mateo capítulo 11, cuando el Señor está viendo a todo el pueblo de Israel metido en su idolatría, metido en conceptos temporales? Ves a Jesucristo no diciendo, uy, estos necios cabezas duras, no les bastaron 4,000 años, ¿verdad? De que les dimos la palabra de Dios. No, ¿sabes qué dice el Señor? Que los ve así en sus pecadotes y en sus rollos bien feos, y dice que los vio y tuvo compasión de ellos, porque los vio como ovejas sin pastor. Este es el sentido de compasión que hay en Cristo. ¿Qué dijo el Señor cuando todo el mundo lo estaba despreciando y condenando de la manera más terrible en la cruz, mi hermano? De la manera más injusta que ha existido. Estaba diciendo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Son ignorantes de la verdad. Entonces este es el asunto, esta es la compasión que necesitamos entre nosotros. Literalmente significa compañeros del mismo dolor, identificándonos unos con otros. Bueno, quizá el brother tuvo un mal día, o pobre, ¿no? Quizá está en una crisis, voy a orar por él. No luego mandarlo al infierno porque pues la compasión, ¿verdad? No se ve por ningún lado, sino al contrario. La compasión en la iglesia entre nosotros y de nosotros hacia afuera retrata el amor de Cristo. Otra cosa interesante acerca de la compasión es esto, es que comienza en ti. Tú tienes que comenzar. Tú necesitas tomar la iniciativa. No necesitas estar esperando compasión. Da compasión. Disponte a darla incondicionalmente, ¿verdad? ¿Ok? No está bien decir, aquí no hay amor. No, tú también eres responsable de darlo. No estás para exigirlo. A ti también Dios te va a pedir cuentas, ¿verdad? Y te ha dado una porción de su compasión para que tú compartas. Entonces esta es la primera, para que se dé este retrato de una vida abundante. ¿Quieres una vida abundante? ¿Quieres una vida feliz? ¿Quieres una vida gozosa? Lo primero que necesitas es compasión. Segundo, amor fraternal. El amor fraternal. Amándoos fraternalmente, ¿no? Esta es la palabra fila
Delphos, ¿verdad? Philos, amor, ¿verdad? Amor que es de abrazo, de lindo, ¿verdad? Adelphos, hermanos. Entonces, checa, la compasión puede comenzar aún con los que no conoces, pero este es un afecto entre personas que estamos íntimamente relacionadas de alguna forma, ¿no? Y nos habla de esto, amor por los hermanos. Nos recuerda este tipo de amor, amor fraternal, que somos parte de una misma familia, la familia en Cristo. Y también es algo que no se da naturalmente. Otra vez, es algo que no se da naturalmente. Es algo que tenemos que procurar. Porque mira, checa eso. Acabo yo de tener una linda reunión con mi familia, ¿verdad? En la carne. Y realmente el amor ahí se da de una manera incondicional y natural, ¿verdad? Y deberíamos de hacerlo. Pero que se dé ese tipo de amor entre gente tan diferente como nosotros, con trasfondos tan diferentes, es un poco más complicado, ¿no? Incluso yo le decía a mi esposa, oye, mi amor, tú y yo somos de México, pero tú eres del centro de México y yo soy del norte de México y nuestras culturas son bien distintas. Y sabes que batallamos años. Ahorita estamos en el año, vamos a cumplir el año que entra los 25 años de casados, pero han sido años para ponernos de acuerdo y acoplarnos, ¿no? En dos culturas distintas, aún de un mismo país. Ahora imagínate en la iglesia. Somos de chile, mole y guacamole, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? En primer lugar, el amor de Cristo, y necesitamos ser intencionales, ¿ok? No estar buscando, no, pues aquí no hay nadie que me caiga bien, nada que ver, ¿no? Es algo importante, mi hermano. Ahora, algo importante a recalcar con este amor fraternal, mi hermano, es que tenemos que buscar para que se pueda dar entre nosotros el modelo bíblico. Porque fíjate, hay un detalle. Muchas veces queremos y exigimos que el amor entre nosotros se dé como si fuéramos la familia en la carne. Y no es posible porque mi dinámica familiar es distinta. Es más, tuvimos la visita, este es el primer año que tuvimos la visita de la familia de mi esposa con mi familia. Son dos dinámicas familiares totalmente distintas. Ustedes, cada uno de ustedes tiene dinámicas familiares totalmente distintas. ¿Me explico? Y entonces muchas veces queremos venir a la iglesia y pretendemos que nuestra dinámica familiar se dé entre nosotros, ¿verdad? Y no es así. No podemos implementar nuestra dinámica familiar en la iglesia. No es posible. ¿Cómo se hace esto? La Biblia nos dice que todos estamos llamados a morir y conformarnos a Cristo, ¿verdad? No importa qué cool pensemos, ¿no? Que diga, pues es que ¿cómo no va a querer la iglesia hacer Castañeda, por favor, ¿no? O algo por el estilo, ¿verdad? O Gómez o Martínez, ¿me entiendes? Lo que sea por decir, ¿verdad? No importa de eso. Lo que nosotros tenemos que saber es que en la iglesia somos partes de una nueva familia. Tenemos un Padre que se llama Dios, un Salvador que se llama Jesucristo. Y tenemos nuevos valores. ¿Sabes cuáles son esos valores? Los del reino de los cielos. Esos son los que nos rigen. No es nuestra buena onda, ¿verdad? Entonces este es un buen tip. No busques en la iglesia tu dinámica familiar. Tampoco quieras venir y amar a tu manera, ni que te amen a tu manera. No, pues es que así es el brother, ya lo conoces. No, es aprende de Cristo. Aprende cómo Él te ama a ti y así ama a tus hermanos, porque eso es universal. El amor de Cristo es universal y eso, ¿sabes qué? Rompe con toda cultura. Y no importa si seas de China o de donde sea, pero cuando tú amas con el amor de Cristo, se rompe toda barrera y el verdadero amor se da. Entonces, no exigas que te amen a tu manera, no pretendas amar a tu manera, aprende de Cristo y de esa manera manifiesta el amor fraternal entre nosotros, entre tus hermanos, entre esta nueva familia. Acuérdate, procúralo porque no se da de forma natural. Te dije que lo iba a estar repitiendo, ¿verdad? No se da de manera natural, es algo que tenemos que procurar, ¿verdad? Si tú no decides practicar este tipo de amor. Bueno, ya tenemos ahí compasión, amor fraternal. Siguiente, misericordia, ¿verdad? Misericordiosos, ¿verdad? Sean misericordiosos. Eusplanchnos, esa es esa palabra rara, ¿verdad? Pero se refiere esta palabra hace alusión a los órganos internos. Interesante, ¿no? Que es cuando dice la palabra de entrañable misericordia, literalmente dice entrañable, dice misericordia que viene de las tripas, así literalmente, ¿verdad? Suena raro, pero eso es algo muy importante, porque ¿dónde afecta literalmente nuestras emociones regularmente? En nuestro estómago, ¿no? ¿Por qué? Porque es porque nos da colitis nerviosa, ¿verdad? Cuando hay situaciones. ¿Por qué? Porque las emociones afectan directamente a nuestro y de eso está hablando. El griego está hablando de algo que afecta, que es entrañable desde tu corazón, ¿verdad? Entonces también aquí nos está diciendo es que no tienes que ser Terminator, ¿verdad? En la iglesia. ¿Cómo estás? Bien. I'll be back.
¿verdad? No es así, ¿verdad? Nuestros afectos, nuestras emociones, ¿verdad? Tienen que estar ahí, ¿verdad? Es algo muy importante y es un sentimiento poderoso. ¿Y sabes que Jesucristo tuvo ese sentimiento por nosotros? Cuando Él estuvo en la cruz del Calvario y lo escupían y lo avergonzaban y lo humillaban, Él no estaba en la cruz así lleno de resentimiento diciendo, pero no vamos a ver el final. Ya no quiero, no estoy tardando para llegar al día del juicio de las naciones para darle su merecido. No, ¿sabes que estaba lleno de misericordia? No nos dio lo que merecíamos, porque sabes que Jesús en cualquier momento pudo haber así sacado su manita del clavo, plum, plum, y habernos fulminado a todos, pero no lo hizo. Entonces es muy importante eso, ¿verdad? Saber que el amor de Cristo, vemos a Dios, ¿verdad? Dice, mis entrañas se me revuelven al sentir que Israel va a ser destruido. Hay textos así donde nos hablan de la emoción de Dios, y esta misma emoción el Señor nos llama a tenerla. Misericordia, no darnos lo que merecemos y tener este sentir en nosotros por nosotros. Tristemente nos es más fácil manifestar este tipo de emociones en venganza que en verdadero amor y misericordia, ¿verdad? Y nos frustramos contra las personas y sentimos ese en nuestro corazón, pero tenemos que hacerlo diferente, ¿verdad? Practicar en la iglesia misericordia, un corazón bueno, tierno, dispuestos a no darnos lo que merecemos. ¿Qué dice Mateo 5:7? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, ¿verdad? Si hemos entendido la misericordia de Dios, vamos a poder dar misericordia de Dios, otorgárnosla, no importa lo que nos hayamos hecho. Mateo 7:1-2, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzgan serán juzgados, y con la medida que miden les será medido. O sea, aclaro que este texto no prohíbe denunciar el pecado o la falsa doctrina, ¿verdad? Porque Dios nos llama a ser sabios y a discernir, pero sí nos está enseñando que si tú no das misericordia, no vas a recibirla. Si tú eres amplio en dar misericordia, vas a recibir amplia misericordia. Si tú eres amplio en estar juzgando, vas a recibir un amplio juicio sobre ti. Entonces, no condenes a tus hermanos. Mucha gente abandona la iglesia con ese engaño. No, aquí no hay amor, me vieron feo, me maltrataron, no me dejaron hacer lo que yo quería, ¿verdad? O se queda, pero marca su distancia y comienza a ser seco, comienza a ser indiferente, ¿verdad? Con la excusa, no, pues es que yo no quiero dar problemas, no quiero meterme en problemas de nadie. No, eso ya no es ser misericordioso, eso ya no es ver con misericordia a tus hermanos. Y es un rasgo necesario para tener una vida abundante. Ahora sí, vida abundante, feliz, ya tienes 3 cosas. Eso es lo que necesitas, no es un coche nuevo, no. Es misericordia, amor fraternal, compasión. Una mente humilde y amigable, ¿verdad? Ese es amigables, es la palabra filo, frón, ¿verdad? Que también tiene que ver con humildad. Entonces es de mente amistosa, benévola, ¿verdad? También implica esto, ¿no? Es muy importante. Hay algunos que les cuesta más trabajo sonreír que a otros, ¿verdad? Etcétera. Pero nuestro ejemplo sigue siendo Cristo, ¿verdad? ¿Qué tan amigable era el Señor Jesucristo? ¿Te acuerdas? Cuando Él estaba ahí, los niños empezaban a irse encima al Señor. Todos los niños y todos los demás, no se le acerquen al maestro. Y el maestro, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Entonces así es de amistoso el Señor. ¿Qué es este pensamiento? Filipenses 2:3-5. Nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿verdad? Este es el sentir de Cristo. Ahora, vamos a la siguiente parte, porque ahí termina mi primer punto. No solamente es suficiente actuar de la manera correcta, ¿verdad? De acuerdo a nuestra identidad. Acuérdate el contexto cultural. Un gobierno loco e injusto, un ambiente laboral abusivo y cruel, un ambiente familiar supresor e injusto, ¿verdad? Lleno de orgullo, ¿verdad? Entonces, ¿qué te está diciendo esto? Que el manifestar este carácter de compasión, de misericordia, no garantiza o no garantizaba que te traten mejor. Entonces tenemos un segundo ingrediente, ¿verdad? Que necesitamos y que Pedro nos está mostrando aquí. Manifestar la respuesta correcta ante el maltrato. ¿Ok? Entonces, piensa en esto. No existe mejor manera de quién realmente es, sino en medio de la dificultad, ¿verdad? Imagínate una estufa. Las pruebas, la dificultad, los problemas, ¿verdad? Le van subiendo la temperatura. Y cuando se desborda el caldo, sale a flote lo que realmente hay en la persona,
¿verdad? Así como Pedro, ¿no? ¿Qué dijo Pedro cuando viene todo esto? Yo voy a ser maltratado, les dijo el Señor, voy a ser escupido, me van a crucificar. El Señor, no te preocupes, Señor, aquí estoy yo contigo, voy a ir contigo hasta la muerte, Señor, ¿no? Sin embargo, el Señor le dice, no, me vas a negar 3 veces. Y sí, viene el calor, viene la fuerza, y Pedro se convierte en el más cobarde y en el más desleal, ¿verdad? Negando a Cristo. Entonces eso es muy importante, ¿verdad? Dios utiliza estas situaciones para mostrarnos quiénes realmente somos y nuestra mayor necesidad de Él. No para condenarnos, no, sino para que digas, Señor, perdóname por confiar en mí mismo. Necesito de ti, ¿verdad? Nos muestra nuestra chafez, nos muestra nuestra falta de carácter, porque de repente sentimos que sí, ya somos, a un lado de Pablo deberíamos de estar, o del arcángel Gabriel, pero de repente una situación difícil saca la cochinada que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Y Dios quiere convencernos que separados de Él nada somos, ¿verdad? Y obviamente es algo necesario y para nuestro bien, y trae beneficios, ¿verdad? Si hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Porque también es otra cosa. Dice Pablo también que es necesario que vengan las pruebas para que se dé a conocer quiénes son los que son verdaderamente hijos de Dios, ¿verdad? Porque los que son solamente fachada en el momento del maltrato y en el momento del problema van a manifestar su verdadera condición y solamente dan un paso atrás y ahí nos vemos, ¿no? Y ese es mi segundo punto. El primero es la actitud correcta. El segundo es, necesitas reaccionar correctamente delante del maltrato, porque así lo hizo Jesucristo. Entonces nos comienza a decir, número 1, versículo 9, no devolviendo mal por mal. Ese es otro ingrediente para nuestra fotografía de gozo, de una vida abundante, ¿verdad? Es interesante que la palabra devolver es la palabra apodidomi y significa regalar, ¿verdad? Renunciar, pagar la deuda, ¿verdad? Recompensar, devolver, dar a cambio el equivalente. Y dice la palabra kakos, que es la palabra maldad, ¿verdad? Eso más allá de acciones, habla de la maldad intrínseca, o sea, cualquier cosa de maldad, ¿verdad? Lo que la motiva. Dice, no la pagues de regreso, no des el equivalente, ¿verdad? Y mire, ¿qué es lo que vemos diariamente? Gente desquitándose, ¿no? Muchas veces aún la famosa cachetada de guante blanco está llena de orgullo y de resentimiento. Y nuestra naturaleza humana es esa. Me hiciste mal, yo te lo regreso de alguna forma. Pero si hemos sido salvados, dice la palabra de Dios, que no respondamos con la misma maldad, ¿verdad? Y eso habla desde tu interior, desde tu corazón. Porque te voy a decir algo, no existe luz más potente. Yo me imaginaba con esto de la fotografía como el flash, ¿no? Un flash así que de repente te deja así todo atolondrado, ¿verdad? No existe luz más potente delante de los incrédulos que cuando ven a una persona respondiendo amablemente ante una maldad directa. Porque eso es lo que hizo Jesucristo. Si hay algo que ha convertido a gente dura y malvada, por ejemplo en los tiempos del socialismo, cuando lees esos libros de los mártires, ¿sabes qué fue? Esa gente se divertía haciéndole daño a los cristianos, lastimándolos, burlándose de ellos. Y sabes que muchos de ellos terminaron convirtiéndose. ¿Y sabes qué fue lo que los convirtió? No fue que les predicaran el evangelio una y otra vez, fue su paciencia, su amor y su sincera compasión por ellos, su perdón por ellos, ¿verdad? Entonces es muy importante, si tú estás contraatacando y estás acostumbrado a dar mal porque te dan mal, tienes que parar si eres cristiano. Si lo estás haciendo, si estás dando bien por mal, debes continuar haciéndolo. Mira, Mateo 5, 38 al 44 dice, ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, no 64, mi hermano. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. ¿Te das cuenta, mi hermano? Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ¿qué dice? Vuélvele también la otra. Si alguien te pone a pleito para quitarle la capa, déjale también la camisa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Imagínate, mi hermano. O sea, te dan una bofetada, eso es malo, es maldad. Un fraude descarado e injusto es maldad. Cualquier injusticia que te humille, ¿verdad? Que te obligue a servir a otros, porque eso es lo que pasaba cuando habla de la milla, es que en aquel tiempo si tú eras judío y llegaba un ciudadano romano y estaba cargando cosas y te veía, tenía el derecho de decirte, no sé qué estés haciendo, ni a dónde vayas, ni me importa, agarra mi carga y cárgamela por 1 milla, ¿no? Y entonces dice Pedro,
si te obligan, dice el Señor, si te obligan a llevarle 1 milla, tú llévasela 2, porque la segunda milla va a ser la oportunidad de predicarle el evangelio. La primera fue por obligación. La segunda, no te preocupes, te la llevo otra. Ay, ¿tú de dónde saliste? ¿De qué planeta vienes? Bueno, quiero explicarte. Cristo, ¿verdad? Dice aquí, cuando nadie te da, ¿verdad? Dar cuando nadie te da, prestar cuando nadie presta, amar y orar por quien procura tu mal, ¿verdad? Todas esas son maldades espantosas, pero para un hijo de Dios no es que me siento humillado y roto por dentro, no. Para un hijo de Dios, ¿sabes qué son? Oportunidades. Mira lo que continúa diciendo el texto. ¿Por qué debemos de hacer esto? ¿Por qué vale la pena? Obviamente, si alguien no es creyente y el Espíritu Santo no está en él, esto es imposible. Pero si no, mira lo que dice. Lee conmigo Mateo 5:45. Para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Qué diferencia, ¿verdad? Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos, que se les decía que era lo peor de lo peor? 47. Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, y otra motivación, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto, completo, maduro, ¿verdad? Entonces esta es respuesta a la maldad, ¿verdad? Esta respuesta a la maldad comprueba sin lugar a duda que alguien es hijo de Dios. Cuando tú respondes de esta manera a la maldad, estás mostrando en verdad que eres una persona transformada, ¿verdad? Quien diariamente manifiesta su bendición a gente que en todo momento le está maldiciendo, porque eso es lo que hace Dios todo el tiempo. Hace salir su sol sobre buenos y malos. Y nos dice, ¿verdad? ¿Sabes qué? No te sientas tan bueno porque en tu casa te dicen, no, pues es que el Chuy es re buena onda, ¿no? Y mira cómo bendice a su jefecita, ¿no? No, qué bueno, debes hacerlo porque es un mandato. Pero hasta los peores criminales hacen eso, honran a su madre, ¿verdad? Y eso no nos hace diferente, ¿verdad? Todos nos gusta tratar bien cuando nos tratan bien. O ya me hicieron un favor, pues yo ¿cómo le devuelvo el favor, ¿no? Pero solo los hijos de Dios dan bien desde el fondo de su corazón cuando les hacen mal, porque eso es lo que hace nuestro Padre Celestial, ¿verdad? ¿Qué hacemos los hijos de Dios? No pagamos lo que nos deben, ¿verdad? Lo que está diciendo aquí, sí me la hiciste, sí me lastimaste, sí estás haciéndome mal, pero yo lo dejo ir. Renuncio a mi derecho de desquitarme y lo hago en paz, sabiendo que Cristo ya pagó, ¿verdad? Uno más, ni maldición por maldición, ¿verdad? Esa es la siguiente parte. Maldición es la palabra loidorea, que significa difamación, vituperio, maledicencia, insulto, crítica, calumnia. O sea, que alguien hable retequete mal de ti, que ese es el pecado más mortalísimo que existe para una mujer, ¿no? Que hablaron mal de ella, ¿no? Entonces habla de eso, ¿no? Un agravio verbal, una queja abusiva en mi contra, alguien que habló mal de mí, ¿verdad? Nada de que alguien me dice mal o me insulta y le digo, tú lo serás, ¿no? O peor, ¿no? Me maldicen con la boca y yo maldigo peor. Pues ¿qué les pasa? ¿Por qué se meten con uno, verdad? Me agravian, me calumnian, ¿verdad? Y yo desato un chisme todavía mayor para que se les quite, ¿verdad? Eso es lo que hacen los incrédulos, no los creyentes, ¿verdad? No aquellos que tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Claro que si soy un cristiano de banca, de domingo, que cumplo con una religión, esto me va a ser muy difícil, mi hermano, ¿verdad? En última instancia va a ser imposible. Pero nosotros no respondemos maldición por maldición. ¿Qué debemos hacer? Dice Pedro, 1 de Pedro 3:9, sino por el contrario, ¿qué dice? Bendiciendo. Si lees ahí, ¿verdad? Bendiciendo. No respondo maldición por maldición, chisme por chisme, calumnia por calumnia, sino bendiciendo. Mira lo que hizo Pablo, cuando él estaba viviendo y estaba predicando el evangelio. A los corintios les está diciendo, porque ellos estaban en una situación muy orgullosa. Y les dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen. O sea que no creas que el chisme se va a acabar porque digan, no, mira, es que el pastor se sirve de la congregación. No, Pedro no nada más no se servía de la congregación, sino que trabajaba con sus propias manos y aún así lo maldecían, ¿verdad? Dice, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos.
¿Qué le dijo a la iglesia de Roma? Checa, Romanos 12, 14 y 19. Bendeciden a los que os persiguen, bendigan y no maldigan. No paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estén en paz con todos los hombres. No se vengan ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Claro, porque contra Él son los pecados, ¿verdad? Y la palabra bendecir en griego, ¿sabes? Es la palabra eulogio. ¿Has oído a alguien que se llama Eulogio? Yo tenía un amigo que se llama Eulogio, ¿verdad? Pero es de donde viene nuestra palabra elogio. Literalmente, nuestro Padre Celestial te insta a responder como Él respondió delante de la injusticia más grande que pudo haber ocurrido: bendiciendo, elogiando. Cristo es nuestro modelo. Primera de Pedro, lo estudiamos ya, ¿no? El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Entonces, es algo que debes proponerte, porque no se da de manera natural. No es automático. ¿Ok? Obviamente, si te consideras hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá, por cierto? ¿Puedes levantar tu mano? Esta es la manera en la que Dios te manda. ¿Quieres una receta para vivir con una vida abundante? Es esto, ¿verdad? Esto es lo que hacen los hijos de Dios. Así adornamos la doctrina. Así es como adornamos la fe y anunciamos sus virtudes, ¿verdad? Así es como damos luz en un mundo en tinieblas. Entonces, proponte eso, ¿verdad? Proponte eso, porque no es algo natural, es algo que tienes que procurar. Una mente a cultivar, ¿verdad? Para cultivar. Proponte que cada maldición que pueda salir en tu pensamiento o en tu boca, cada mal pensamiento, murmuración, chisme, cámbialo por una bendición sincera. Deja que el Espíritu Santo que está en ti te dicte qué decir, ¿verdad? Una bendición honesta que surja del amor de Dios que habita en tu corazón. Y esa se supone que es la respuesta lógica de un creyente genuino, ¿verdad? Porque Cristo lo hizo hace 2000 años y hoy nos lo enseña, ¿verdad? A cualquier creyente que vivía en aquellos tiempos que le tocó vivir en un tiempo muy horrible, yo pienso que más feo que el nuestro, era su obligación, y es nuestra obligación, nuestra responsabilidad, una respuesta genuina, ¿no? Y nos dice por qué. Mira, por algo muy interesante. Versículo 9e: sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Esta es sencilla razón, hermano. Fuimos llamados en Cristo, ¿para qué? Para recibir su perdón, ¿verdad? ¿Sabes qué hace el Señor? Lo hemos visto y ya han hecho canciones de esto que es tan hermoso, ¿verdad? Toma la lista de nuestros pecados más horribles, de nuestras transgresiones, y ten en cuenta algo, porque ese es el problema de nuestros días, mi hermano. No entendemos la santidad de Dios y no entendemos que nuestros pecados en verdad son transgresiones que merecen la muerte delante de un Dios justo. Entonces son agresiones. Así como a ti te duele, no sé, que te agarraran con un clavo y te picotearan la espalda, ¿verdad? Y te hicieran hoyos, es peor cada uno de nuestros pecados contra la santidad de Dios, ¿verdad? Cada una de nuestras maldades, nuestras mentiras, nuestras lascivias, nuestras murmuraciones, nuestros chismes merecen la maldición de Dios. Sin embargo, ¿sabes qué Él qué hace? Las anota todas y las envía al fondo del mar. Dios sería justo si simplemente decretara lo que merecemos cada uno de nosotros, de los seres humanos: maldición, condenación eterna en el infierno, ¿verdad? Te digo, nos parece fuerte porque no entendemos la justicia, no entendemos la santidad. La entenderemos cuando veamos su gloria, pero esperemos que no sea demasiado tarde, cuando veamos su pureza. Pero ¿qué hace Dios? En lugar de maldecirnos, en lugar de darnos lo que merecíamos, en lugar de tomar ventaja de nuestras maldades, ¿verdad? En lugar de dar sentencia de maldición con sus labios justos y perfectos, ¿qué hace, mi hermano? Declara bendición para nosotros. No solo eso, en su paciencia nos persiguió, nos atrajo con cuerdas de amor, nos cerraba pasos, caminos para que no muriéramos en nuestros pecados. Y cuando llegamos a Él, ¿qué hizo? Nos abrazó con ternura, nos declaró perdonados, nos limpió, nos adoptó, nos declaró sus hijos. Y no solo esto, nos declaró sus herederos, gracia sobre gracia. Eso es lo que hace el Señor.
libremente, esta es una herencia, recibir libremente una bendición divina, inmerecida y eterna. Perdón total de una deuda impagable por mí para con un Dios santo. Recibido vida celestial para siempre con Él en la eternidad. Cuando lo que merecía era ira y venganza. Y para eso fui puesto, para heredar bendición. Y si yo he recibido libremente este perdón, no debería ser difícil para mí perdonar. Hay algo que está mal, analízalo. No debería ser algo difícil para mí que fuera la tercera guerra mundial si alguien me ofende o habla mal de mí. Debería ser una consecuencia lógica y fácil para mí, ¿verdad? No es coherente que yo viva con una doble moral, ¿verdad? Con un doble criterio. Que diga que soy perdonado por Dios, pero que no pueda perdonar a mi ofensa. Es que no lo puedo perdonar. O sea, no queda. Sin importar el tamaño de la ofensa. Cuando tú la comparas con el tamaño de tu ofensa contra Dios, como dice la parábola de los deudores, ¿verdad? Tu ofensa es microscópica. La ofensa que te hicieron a ti. Por eso es que tenemos que bendecir a las personas y no maldecirlas, ¿verdad? ¿Cómo? En primer lugar, ámalas incondicionalmente, o sea, lo merezcan o no. Ora por ellos, y en especial por los que no han creído. Ora por la transformación de algún hermano que parece carnal, inmaduro. Bendícelos expresando gratitud. Dale gracias a Dios por tus hermanos, especialmente los que tú sientes que para ti son difíciles. Pero te voy a decir algo. Aquellos que a veces más te chocan son los que más se parecen a ti. Por eso te chocan. Tú te vas a dar cuenta de eso. Pero así es, eso es lo que la Biblia nos enseña. Perdónalos, ¿verdad? Perdona a quienes te persiguen. Vamos al número 3. Ya vimos, la primera es, ¿verdad?, esta serie de rasgos. Número 2 es cómo respondo yo ante la maldad contra mí. Número 3, necesitas entender que este es el camino de una vida abundante. Checa, porque es lo que me está diciendo. Versículo 10, si tienes ahí tu Biblia. Primera de Pedro 3, versículo 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos. ¿Cuántos quieren amar la vida? ¿Cuántos quieren ver días buenos? Es importante, mi hermano, porque a veces pensamos y decimos, no, ya quiero el cielo, ya esto. Y yo me declaro culpable al respecto, ¿no? Y digo, ay, no, otra vez aquí, ya este Señor está muy difícil, por favor, ya ven, ¿no? Pero ¿sabes qué? El don de la vida es un regalo de parte de Dios. Vivir en este mundo es un regalo de parte de Dios. Y Dios también te da la oportunidad de que lo disfrutes, ¿verdad? El problema es cuando apuestas tu felicidad en la propuesta de este mundo, ¿verdad? Ahí es el problema, cuando no terminas amando la vida, terminas aborreciéndola y viendo puros días malos. ¿Cuál es la propuesta de este mundo? Satisface a cualquier costo los deseos de tus ojos. Date placer a cualquier costo, que tú te sientas cómodo, feliz, y alcanza todos los logros temporales de la vida, ¿verdad? ¿Sabes quién fue uno de ellos? Salomón. De una lista interminable de seres humanos, tú puedes leerlo, 60, 70, en cualquier época, gente que lo tuvo todo según este mundo y terminó suicidada, terminó mal. Bueno, Salomón fue uno de ellos. Tuvo 1000 mujeres para empezar, ¿verdad? Todas las que él quiso, 1000, imagínate. Dice que tuvo todos los mejores coches, casas, ¿verdad? Coches de caballos, ¿verdad? Obviamente no había en ese tiempo autos como los nuestros, pero tuvo cantores, o sea, lo mejor de lo mejor en su casa. Y mira cómo terminó Salomón, habiéndole dado la espalda a Dios. Eclesiastés 2:17. ¿Qué dice? Otra vez. Aborrecí entonces la vida, pues cuanto todo se hace en ella me resultaba repugnante. Realmente todo es absurdo. ¿Qué dice ahí? Lees otra vez conmigo, por favor. Fíjate, mi hermano, cuántas veces nos hallamos corriendo tras el viento. Y una y otra vez ni somos felices, ni somos más felices, ni estamos más plenos, ni estamos más seguros, pero seguimos poniendo a Cristo y su palabra en segundo lugar. Seguimos utilizando a Dios como un medio para alcanzar mis fines, y seguimos pensando que lo que necesito es un esposo, una casa, que lo que necesito, ¿verdad?, es más triunfos, etcétera. Pero eso es como correr tras el viento. Y aborreció, por tanto, la vida. Entonces esta es la receta para lo contrario. Dice Pedro, no quieres terminar aborreciendo tu vida, ¿verdad? No quieres terminar aborreciendo el día en que naciste, tu vida en este mundo. Si en verdad quieres amarla, a pesar de que tengas gente alrededor que te aborrezca porque estás amando la verdad. Si quieres despertar cada día de tu vida, ¿verdad?, aunque estuvieras despertando en Medio Oriente, en medio de las bombas, y quieres abrir tus ojos con esperanza, aún a pesar de que tuvieras una enfermedad terminal, ¿verdad? Porque es esto, si quieres ver días buenos, es si quieres experimentar días disfrutables,
¿verdad? Si quieres disfrutar por igual de un atardecer en la playa donde le das gracias a Dios, o de un atardecer en el patio trasero de tu casa, o a lo mejor quizá te toca estar en un hospital viendo hacia afuera, quizá con un plato de frijoles o un steak. Esto es lo que tienes que comenzar a procurar, a practicar, lo que acabamos de ver. Un cambio de mente, un cambio de corazón. Y si ya lo tienes, necesitas continuar creyendo y caminando en fe, porque esa es la vida abundante. Eso es lo que la Biblia nos enseña, mis hermanos. No tengo otra cosa que decirte. Si yo te digo que eres cristiano para que pienses que todos tus deseos egoístas se cumplan, te estaría mintiendo, te estaría dando un falso evangelio. Eso no enseña la Biblia. Es lo que te está enseñando. Esto es lo que la Biblia nos enseña. Y si la Biblia dice que es verdad, entonces es verdad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo empieza a resumir todo, ¿verdad? Para caminar por fe, caminar. Esto es caminar en la fe. Esto es ser un hombre y una mujer de fe. Por eso te decía, en Dios haremos proezas. Yo no creo en otro tipo de proezas, porque las proezas que te venden de que tus sueños y de que alcanzas aquello, eso lo alcanza un incrédulo. No necesitas a Cristo para ese tipo de cosas. Nomás ve a los Grammys. No, está hablando de este tipo de proezas. Un corazón transformado, un corazón que tiene compasión, amor fraternal, que no responde mal por mal, sino bendición, ¿verdad? Es esto es lo que el Señor transforma, y este es un verdadero milagro. ¿Y qué otra cosa nos dice aquí para seguir adelante? Doma tu lengua. Dice aquí, refrene su lengua del mal, ¿verdad? Refrena tu lengua del mal. De refrenar es la palabra pauo. Y eso, ¿sabes qué significa eso? El Señor no te está diciendo, ok, ¿quién quiere refrenar su lengua? Bueno, ¿quién tiene problemas con su lengua? Ok, lo que tiene que hacer es comience a ahorrar para que de aquí a 20 años pueda comprar un boleto de avión y vaya al monte Sinaí, hasta el mero arriba. ¿Quién sabe dónde está el monte Sinaí? Dice que tiene que gastar toda su vida para encontrarlo, y luego ya cuando llegue allá tiene que ir parado de manos, y luego después si se espina no se te tiene que sacar las espinas. No nos da una receta imposible, ¿verdad? ¿Sabes qué significa refrenar? Es la palabra sencilla, cesa de hacerlo. Retráete. Simple y sencillamente, no lo hagas. Ay, es que no puedo, es bien difícil. Revisa si has creído. Revisa si conoces a tu Salvador. Revisa si el poder que levantó a Jesucristo de los muertos habita en tu corazón. Porque esos son los poderes milagrosos de Dios. Aquí sí te diría que es un Dios de milagros, que transforma corazones. Porque lo que manifiesta la boca es lo que realmente está en el corazón. No te engañes, no nos debemos engañar, mis hermanos, porque si no, nunca vamos a salir de las cadenas. ¿Te acuerdas lo que vimos en Santiago? La lengua es un fuego, un mundo de maldad, puesta en nuestros miembros, que contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Y es indomable para el incrédulo, para el que no es salvo. Pero ellos están esclavos de sus pasiones y deseos. Pero si hemos sido lavados, limpiados, acuérdate, no existe manera más fácil de pecar que abriendo la boca inadecuadamente. No debemos hacerlo. Y lo que nos dice la palabra dice, refrena, o sea, para. Cámbiale al canal de tu boca. Checa lo que está en tu corazón, tu vocabulario. La manera en la que te expresas tiene que cambiar si el Espíritu Santo habita en ti, porque de lo que está lleno tu corazón habla tu boca, ¿verdad? Porque es lo que nos dice. No te está diciendo, oye, ¿tienes muchos problemas con tu boca? No, pues búscalo luego en la sección amarilla, aunque ya no existe, ¿verdad? Pero busca un buen retiro de liberación para que te saquen los chamucos, ¿ok? Ve a buscar un buen terapeuta para que después de unas 20 terapias a lo mejor ya te cambia la boca. Ve a consejería, aunque sea bíblica. Ve a que te hagan hipnosis. No, simplemente te dice, para de hacerlo. Propóntelo en fe y obediencia, en temor de Dios. Número 2, tus labios no hablen engaño. Simple y sencillamente lo mismo. Refrénate de mentir, lo cual incluye exageraciones, mentiras blancas y demás, ¿verdad? Dios es luz, no hay ningunas tinieblas en él. Satanás es el padre de mentiras y es el padre de los mentirosos. ¿Cuántos de acá somos hijos del padre de las mentiras? ¿Verdad que no? No existe una pizca de verdad en él. Los creyentes no nos defendemos. Pon atención a esto. Los creyentes, como dice Richard Hammer, atención. Los creyentes no nos defendemos, no salimos adelante, no nos libramos de nuestros problemas con mentiras, porque eso es lo que hace el mundo, con fraude, con cosas chuecas,
Cuando hacemos eso, estamos haciendo exactamente lo contrario a lo que realmente somos. ¿Y sabes qué es lo que estamos haciendo cuando acudimos a mentiras, a fraude, todo ese tipo de cosas para, según nosotros, librarnos? Estamos atando las manos de Dios para bendecirnos. Y la mentira se nos da muy fácilmente, mi hermano. Debemos de dejar de tener tan en poco la mentira, porque Dios la aborrece y avergonzamos a Dios. Y qué vergüenza es que cuando como cristianos nos hayan mentirosos. A mí me da mucha vergüenza porque no estoy curado, obviamente no soy perfecto, pero que Dios nos guarde. Qué horrible es cuando hayas a un cristiano según diciendo mentiras, y es algo muy grave. Mira lo que dice Apocalipsis 21, 7 al 8. El que venciere heredará todas las cosas, heredará, ¿verdad? Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, miren en la lista en la que está: los cobardes, incrédulos, abominables y homicidas, fornicarios y hechiceros, idólatras. ¿Y qué dice ahí? ¿Cuántos? Todos los mentirosos, ¿verdad? Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Porque ¿sabes qué? Como cristianos muchas veces nos encanta juzgar a los que bailan, a los que fuman, a los que se pintan, incluso hasta a los homicidas, los idólatras, los fornicarios, los homosexuales, pero pasamos por alto a los mentirosos, ¿verdad? Y pasamos por alto los pecados que hacemos con nuestra boca, y están al mismo nivel en la lista. ¿Qué nos pide el Señor? Ve al monte, tal. No, ¿qué dice? Deja de hacerlo. Para de hacerlo. No a ver si puedes, sino porque puedes, porque ya has sido lavado, porque hay una nueva naturaleza en ti. Solo cree, camina. Tienes que caminar en fe y obediencia. ¿Qué dijo Jesucristo? Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tienes que aprender, y tenemos otra vez esa manera bíblica de pensar, es cambiarle. La verdad es mi escudo. La verdad es mi protección. Aunque parezca que voy a quedar en vergüenza y parezca que el mundo se va a deshacer a mi alrededor, si yo no digo verdad, no voy a estar protegido. La verdad está en mi futuro, está en la verdad. Mi salida en verdad está diciendo la verdad, es mi arma infalible. Confía en la verdad, deja de confiar en mentiras. Enciende la luz en tus tinieblas. La verdad es luz. No digas mentiras, tráelas a la luz y deja que Dios limpie tu mugrerío. Si no, te voy a decir algo: si vives en mentiras, jamás serás sano. Jamás vas a ver verdadero avance en tu vida. Jamás vas a salir del hoyo profundo en el que estás, y vas a tropezar una y otra vez, porque no ves bien, porque si estás en mentira estás en tinieblas, y Dios quiere darte vista, pero tienes que dejar de abrazar tus tinieblas. Tienes que dejar de abrazar tu mentira por incrédulo. Y por si te quedara duda de algo, dice Pedro también: apártense del mal y hagan el bien, ¿verdad? Una palabra interesante, apartarte, otra vez, es un rechazo intenso, ¿verdad? Sencillamente es desviarse. Yo iba para acá, ¡pum!, me voy hacia otro lugar. ¿Qué es eso? Arrepentimiento, vuelta de 180 grados, devolverme sobre mis pies. Iba detrás de mi corazón perverso y engañoso. Pero dice la Biblia que así como el oriente está lejos del occidente, así el Señor hizo alejar mis maldades. Yo no puedo decir que estoy caminando con Cristo cuando mis pies siguen yendo detrás de la maldad. No puede ser. Salmo 103, 10, 12. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y después dice que Él se compadece como el padre con sus hijos, con quienes lo honran, con quienes le toman en cuenta, con quienes quieren traerle a Él fama y honra. Entonces debemos tomar una decisión, mi hermano. No es natural. Tenemos que poner manos a la obra. Tienes que romper con esas ligaduras de pornografía, pero a ti te toca. Con esas ligaduras de chisme, de drogas, de alcohol, de mentira, de fraude. Nada tienen que ver con un hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá otra vez, mis hermanos? Nada tiene que ver con eso. Y cuando enciendes la luz, ¿qué crees que pasa? Yo la única vez que prendo la luz y no se van las tinieblas es cuando el foco está fundido. Pero cuando tú le prendes la luz, inmediatamente, ¿qué hacen las tinieblas? Se desvanecen. Enciende hoy la luz. ¿Cómo? Haz el bien, haz lo que Dios le agrada. Y te dice: busca la paz y síguela, ¿verdad? Observa los verbos: apartarte, hacer, buscar
y seguir. Y son muy importantísimos, mi hermano, porque también implican una decisión dinámica, intensa, agresiva, como un cazador que va tras la comida del día para su familia. Entonces tienes que buscar la paz. E Irene, ¿verdad? No nada más ausencia de conflicto, sino no nada más una condición de eso, sino esta tranquilidad, alegría, felicidad permanente que comienzan a tener la paz con Dios. Si has hecho la paz para con Dios, puedes tener paz con tu prójimo, ¿verdad? Bendecir a otros, pero a ti te toca buscarla, así como Cristo te encontró, tú también tienes que compartir el evangelio, ¿verdad? Anunciar las buenas noticias, presentar a Jesucristo. Nosotros no nos toca ser los conflictivos, los difíciles, los sentidos, los jarritos de Guadalajara, los que no perdonamos, los que se ofenden y aplican la ley del hielo, los que dejan cabos sueltos, ¿verdad? Y dejan raíces de amargura y que después se manifiestan. Yo puedo ver hasta el día de hoy gente que ha dejado raíces de amargura y hasta la fecha están recogiendo unas terribles hiedras. Pero estamos llamados a ser pacificadores, porque somos embajadores de la paz. Estamos rogando en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Y nos toca buscarla. Y número 2, cuando la encuentres, que no se te pierda de vista, porque tu corazón es perverso y engañoso. Síguela, no te distraigas, mantente en ella. Aprende a vivir una vida libre de conflicto en Cristo. Que el mundo va a seguir en conflicto y va a seguir de mal en peor. Pero yo tengo paz en mi Señor, en mi Cristo Jesús. Comprométete. No pierdas de vista, mi hermano. Finalmente, la motivación correcta. Y con esto terminamos. La motivación correcta de manifestar esta fotografía hermosa. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Mi hermano, esa es la razón principal. La razón principal de portarme bien y hacer buenas cosas no es mi mejor vida ahora. No es que yo tenga la bendición de Dios en sí misma. No es que me vaya bien, ¿verdad? No es que hay que poner la plantita para que se vaya el mal de ojo. Cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. No es eso, mi hermano. Si soy creyente, sé quién es Dios, sé quién gobierna, sé quién es mi dueño, sé quién es el soberano de todo lo que existe. Sé que Él no duerme y sé que Él es el autor de mi bendición. Y si Él quita los ojos de mí, tengo maldición, porque eso significa maldición. Que Dios voltee sus ojos de mí. ¿No quieres eso? Y me encanta porque una parte dice que sus ojos están sobre los justos, pero su rostro en contra de. Son dos cosas de parte de Dios que son reales. Cuando el Señor sencillamente quita sus ojos de gracia, porque con mis actos, con mis decisiones, con mi credulidad, entonces cambia y tiene que mirarme con su rostro de enojo, de juicio. Y no se trata de obras, porque Él ya me bendijo, Él ya me vio con buenos ojos, ya me aceptó, ya me apartó para Él. Pero si yo obstinadamente lo desprecio y lo tengo en menos, no lo tomo en cuenta, su rostro va a estar en mi contra y no a mi favor. ¿No quieres eso, mi hermano? Porque esa es la clave de todo, de tener las bendiciones de Dios por amar tus tinieblas. Y lo más terrible de esto no es de tener las bendiciones de Dios, sino tener el rostro de Dios en tu contra. Es una posición desesperanzadora y espantosa. Job 9:3-8. Si uno quisiera disputar con Él de 1000 cosas, no podría responderle una sola. Está hablando de que el hombre quiera disputar con Dios. Profunda es su sabiduría, vasto su poder. ¿Quién puede desafiarlo y salir bien librado? Pregúntate eso, porque en nuestro orgullo pensamos que sí y nada que ver. Él mueve montañas sin que éstas lo sepan y en su enojo las trastorna. Él remueve los cimientos de la tierra y hace que se estremezcan sus columnas. Reprende al sol y su brillo se apaga, eclipsa la luz de las estrellas. Él basta para extender los cielos, somete a su dominio las olas del mar. Imagínate, nuestra mayor motivación debe ser el rostro del Señor o sus ojos con los justos. Y si Cristo sigue siendo nada más un medio para alcanzar tus fines, no vas a entender esto. Porque estás viendo a Cristo como un ídolo. No te ha caído el 20, pero no lo desafíes. ¿Qué vas a decidir, mi hermano? Para cerrar. Escuchar la palabra como lindas canciones, ¿verdad? De amor. Te emociona un ratito el domingo. O vas a tomar acciones en respuesta a tu identidad. Vas a tomar tu lugar en este retrato de una vida abundante en un mundo inestable y malvado. ¿Qué de estos rasgos te faltan, mi hermano? Tienes y estás procurando
un mismo sentir de corazón. Es parte de ti en tus relaciones interpersonales, ¿verdad? En la iglesia, en tu familia, en tu trabajo. ¿Qué tan compasivo eres? ¿Qué me dices del amor fraternal? ¿Qué tan misericordioso eres? ¿Qué tan humilde, amistoso eres? ¿Cómo respondes ante el maltrato y la humillación? ¿Cómo respondes ante las circunstancias difíciles? ¿Te ensañas contra Dios? ¿Levantas tu rostro y le empiezas a reclamar? ¿Te desquitas con los que te hacen mal? ¿Estás devolviendo mal por mal? ¿Maldición por maldición? ¿A qué fuiste llamado? Mi hermano, es el camino a una vida abundante y feliz. Un hombre, una mujer temerosa de Dios. Tienes que pensar si eres parte del retrato o no tienes nada que ver con él. Cuando mi esposa y yo vamos de vacaciones, nos tomamos una foto familiar, ¿verdad? Y nos toman una foto y siempre ahí anda pasando alguien por atrás que nada tiene que ver con la foto. ¿Eres tú esa persona o tú estás dentro del retrato? Yo quisiera orar para que tú tomes tu lugar en la foto, porque es la invitación de Dios. Así como a veces le estás rogando a la gente que no le gusta tomarse fotos, Dios te ruega hoy y te dice: ven, sé parte de esta fotografía y adórnala, ¿verdad? Que seamos como ese selfie que aunque sale nuestra carita ahí chiquitita, pero ahí estamos. Y si no lo has hecho, te invito a que le entregues hoy tu vida al Señor y no esperes más, porque no sabes si esta noche van a pedir tu alma. Si no lo has hecho ahora, y hoy puedes ser libre en Cristo Jesús, te invito a que lo hagas. El problema de estos tiempos, ¿sabes cuál es? Que la gente piensa que es ¿cuál es el punto de vivir? Ser feliz. No, el punto de la vida es ser justificado, porque la vida en esta tierra no es para siempre, y un día vamos a ver el rostro de Dios y su justicia nos va a juzgar. Necesitamos la justicia de Dios y esa la tenemos en Cristo Jesús. Así es de que me gustaría orar por ti. Vamos a tener la cena del Señor este día y precisamente nos recuerda esto. Nos recuerda cómo es que pudimos tener paz para con Dios y cómo podemos adquirir todos estos rasgos a través del arrepentimiento y del perdón de pecados. Así es de que te invito este día. Vamos a orar y ponte de pie. Señor Jesucristo, te damos gracias en esta hermosa tarde, Señor, ya de domingo. Padre, qué importantes son todos estos rasgos, Señor, en nuestras vidas. Señor, necesitamos hallarnos en esta fotografía, Señor, porque es una cuestión de eternidad. Y yo te pido por aquellos que no te conocen, Señor. Te pido que en este día puedan tomar una decisión libre, pero seria y firme, Señor, de caminar contigo, Señor. No hay otro camino a una vida abundante, Señor. Tú nos creaste y tú sabes lo que necesitamos. Y si tú nunca has hecho una decisión por Cristo, en ese día puedes decirle: Señor, yo te entrego mi vida, perdóname. Hoy me está cayendo el 20, hoy necesito entregarme a ti y necesito abandonar mis tinieblas y necesito comenzar a confiar en tu verdad. Hoy, Señor, yo reconozco que mis maldades y mis pecados te llevaron a la cruz del Calvario y que si sigo sin tomarte en cuenta, cuando muera voy a ir al infierno. Pero hoy reconozco, Señor, que tú me estás llamando, me estás atrayendo con cuerdas de amor y que quieres perdonarme, quieres darme vida eterna, y que si yo me arrepiento de mis pecados y si yo reconozco, Señor, que mis pecados te hicieron eso, que yo merecía lo que tú recibiste en la cruz del Calvario, si yo reconozco que tú recibiste mi castigo, puedo recibir perdón. Si yo reconozco que tú resucitaste de los muertos y que vives y que estás sentado a la derecha del Padre, hoy puedo ser adoptado como tu hijo. Señor, perdóname, por favor. Quiero vivir para ti a partir de este día. Por favor, dame este poder del que habla este hombre, Señor, en mi corazón, para ser compasivo, misericordioso, para no devolver mal por mal. Por favor, Señor, hazme una nueva criatura en este día. Transfórmame. Señor, líbrame de seguirme autoengañando y autojustificando. No existe tal cosa delante de ti. Ayúdame, Padre, a encender la luz en mi vida. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden pasar, por favor, los elementos de la cena del Señor?